que explique un poquito qué es lo que se hace a nivel nacional, cuáles son los pocos o, sí, sinceramente, requerimientos que os piden y nada, para que los tengáis identificados en el feliz caso de que os vayan a financiar, pues en ese caso pues tenéis que poneros en contacto con ellos. Gracias. Bueno, pues muy buenos días y lo primero, muchísimas gracias a Cebeti por invitarnos, a Maite, Marina, a Ainara. Creemos que esta charla puede ser fructífera y de mucha ayuda para los que tengáis información clasificada en un futuro o para los que ya tengáis algún programa en el que se incluya información clasificada. Me llamo Javier, como ya me han presentado, soy de la Oficina Nacional de Seguridad y voy a hablar un poco sobre la información clasificada en el ámbito extra, digamos, fuera del horizonte de Europa, es a nivel nacional, a nivel internacional. En el prisma que estábamos viendo antes de temas éticos, temas que hay que cumplimentar, este es otro más que va por encima, digamos, obligatorio. El primer objetivo que tengo con esta charla, que va a ser muy breve, voy a tener 15 minutos y voy a intentar hacerlo en 10. El primer objetivo es llamaros la atención y poneros en preaviso, porque esto es un tema muy fácil, simplemente va a llevar una serie de gestiones administrativas, pero que si no se hacen a tiempo nos pueden generar problemas. Entonces, lo primero es intentar que cuanto antes se pongan en marcha las gestiones con nosotros para que tengáis las habilitaciones y acreditaciones correspondientes, que no tengáis ningún problema. Nuestro objetivo fundamental es ayudaros para que no tengáis escollos en el futuro. Por un lado, se puede entender que esto es una pequeña carga adicional de trabajo, porque manejar información clasificada pues, conlleva una serie de requerimientos que no son los habituales, pero quiero poner en valor que hay dos ventajas fundamentales. La primera, que vais a securizar bien, o por lo menos mejor, la información que vais a tratar. Eso redunda en vuestra empresa, eso redunda en vuestro desarrollo. No va a ser más difícil que os lo quiten, va a ser más difícil que se difunda sin consentimiento. La segunda es relacionado, vais a ser competentes, es decir, como antes muy bien ha dicho Marina, se exige aquí en esta nación, se exige en las demás naciones. Si hay otra empresa competidora vuestra que no tiene este tipo de acreditaciones por parte de su país, ellos no van a poder participar, con lo cual tenéis una ventaja competitiva aquí. Dicho esto, sin más, a ver, no sé cómo funciona. Con las flechas. Lo he dividido, la charla está dividida en dos, básicamente, que es las generales de información clasificada y las habilitaciones de seguridad para desarrolladores, es decir, unos pasos muy, muy livianos para simplemente que sepáis que existen. Lo más importante es los datos de contacto, que es la última transparencia. Cuando lleguemos a ella, por favor, anotadlo y en el caso de que lo necesitéis en el futuro, no dudéis en contactar con nosotros. Lo más importante, los contactos. Generalidades. Vamos a pasar un poco por encima de lo que vais a necesitar. Lo primero, ¿qué es la información clasificada? ¿Cuál es la normativa? No voy a entrar en la del Horizonte Europa específicamente, sino la nacional e internacional. Las instrucciones de seguridad del programa, que ya se han mencionado por encima, que lleva las guías de clasificación, los niveles, tabla de equivalencias y demás. Los acuerdos bilaterales también se han mencionado y los incidentes de seguridad. ¿Qué es la información clasificada? Todos podéis tener una idea. Hay, bueno, cierto conocimiento popular, pero también hay mucho error a la hora de hacer el detalle. Bueno, pues podemos decir que la información clasificada, como hemos explicado antes, ¿no? Lo ha dicho muy bien Marina, pues es lo que pueda ser sensible, también lo ha comentado Javier, y que tenga un perjuicio para la seguridad del Estado o, en este caso, en Europa, para la seguridad de las naciones que integramos este gran grupo. Históricamente se ha vinculado mucho con la parte militar, con el Ministerio de Defensa. Bueno, vamos a cambiar la palabra defensa y vamos a quitar, no solo vamos a poner la parte militar, sino que la defensa a día de hoy es un montón de otras cosas también, como por ejemplo, pues eso, desarrollos tecnológicos, tema ciber, tema información sensible de las personas, temas de incluso de medio ambiente, por supuesto, todo el tema de la pandemia ha hecho un repunte en el sanitario. Tenemos que estar preparados para abordar información clasificada en algunos sitios, en algunos ámbitos donde nunca antes hemos tenido. Ya lo estamos haciendo.
No lo he dicho, pero bueno, con Marina, con Maite y con otro de los compañeros de la Oficina Nacional de Seguridad estamos en el grupo de escrutinio de seguridad. Entonces, valoramos esos entregables que se están proponiendo y con el resto de naciones hacemos la guía de clasificación, la tabla de clasificación. Esto va a venir impuesto y todos los participantes van a tener que cumplir. Las normas, no entro en ellas, simplemente decir que pues eso, lo más importante que vamos a tener que tener en cuenta son las instrucciones de seguridad del programa, que ya están dadas. Hay un modelo para Horizonte Europa bastante completo que os van a detallar. Ahora vamos a pasar un poco a qué conlleva. Y el resto, pues la normativa y las leyes nacionales españolas, acuerdos bilaterales que tenemos que también tienen carácter de ley, que por lo tanto hay que cumplir a la hora de intercambiar con otras naciones. Las instrucciones de seguridad del programa. Bueno, pues básicamente nos va a decir qué tipo de habilitación de empresas tenemos que tener, cómo hacer esos planes de transporte para manejar la información clasificada, para cambiarla. Importantísima la tercera parte, que es la parte ciber, la parte CIS, es cómo utilizar los medios de comunicación por ordenador, por vía telemática, de forma securizada. Antes hablaba con alguno de los compañeros de cifradores como Filcrypto, como CED, etcétera. Tenemos en España a día de hoy con Epicom un cifrador que ya está acreditado para nivel de Restricted, que se llama EP880. Lo dejo encima de la mesa porque quizá nos haga falta. Los releases, las cesiones de la información clasificada a terceros, pues efectivamente se ponen unas pautas para ver cómo se va a hacer, en qué condiciones y bueno, cómo se van a tomar las decisiones. Y por último, incidentes de seguridad, cómo se van a tratar. Voy a insistir 3 o 4 veces en la charla, pero los incidentes de seguridad hay una mala interpretación, que es que la gente lo ve como que vamos a intentar buscar culpables y a meter en la cárcel a la gente. No tiene nada que ver, es todo lo contrario. O sea, lo que hay que buscar es ver dónde está un problema para que no se vuelva a intentar que no se vuelva a repetir, securizar de una forma adecuada. Muchas veces es falta de información y por no comunicar un incidente de seguridad se puede volver a repetir. Insistimos, estamos para ayudar. O sea, somos una organización pública, no os vamos a cobrar por todo esto, ni mucho menos, y nuestra misión es que seáis lo más seguro posibles. La guía de clasificación la ha pasado también Marina en la presentación anterior. Simplemente quería remarcar eso, pues que la lista de entregables ya la estáis haciendo en las propuestas. Es muy importante, por lo menos para nosotros cuando hacemos la valoración, que esté suficientemente detallada. Esto nos va a ayudar a que muchos de los entregables, que podían ser un compendio grande de actividades, pues que se dividan exactamente para que lo que no sea clasificado se quede sin clasificar, sea fácil de utilizar, y lo que sí que esté clasificado se maneje con el foco adecuado. Cuanto más detallado, mejor. Es tan perjudicial sobreclasificar y decir que mi programa es totalmente importantísimo y es todo secret. Eso es una barbaridad porque nos va a complicar el día a día. Es tan malo eso como lo contrario, como decir que mi programa no tiene ningún tipo de sensibilidad y que va a ser no clasificado. La propuesta inicial la hacéis los desarrolladores. Cuanto más ajustada esté a la realidad, mucho más sencillo va a ser para todos y vais a estar prevenidos. No os va a llevar de sorpresa cuando de repente encontréis cierta información clasificada. Los 4 niveles que estamos barajando aquí para información foreground, es decir, la que se va a generar, va a ser siempre información clasificada de la Unión Europea. Lo ha dicho antes perfectamente Marina. Puede haber en algunos de los programas información clasificada background, es decir, que ya exista y que se tenga que utilizar. Información clasificada que no se va a generar, sino que se va a utilizar. En cualquiera de los casos, pues bueno, estos son los niveles más o menos equivalentes de menor a mayor. Hay que tener en cuenta que el marcado de esta información tiene que ser el apropiado. O sea, no se puede poner marcas de clasificación que no sean legalmente aceptadas. Es decir, poner el nombre de una empresa y luego confidencial no es una marca aceptada. Poner ciertas, marcas que creáis que pueden estar justificadas, si no tienen una valoración, si no tienen un número de registro en el órgano de control correspondiente con el registro principal de la Oficina Nacional de Seguridad, no se va a considerar como información clasificada. Y si lo debiera ser y no está registrado, no está apropiadamente hecho.
Simplemente tener un poquito de ojo, es fácil. Por si acaso hay información background, es decir, de otros países, que pueden ser eso, probablemente nacionales o incluso de la OTAN, de la Agencia Espacial Europea, ¿por qué no? Esta es una tabla de equivalencias que viene dentro de la PSI. Más o menos coinciden los 4 niveles. Ojo, porque no todos los países, todas las organizaciones tienen los 4 niveles y a veces hay que hacer ciertas equivalencias no tan sencillas. A nota de pie de página vais a encontrar gran cantidad de información que os va a ser útil. La mayor parte de los programas que se van a evaluar aquí, que se están clasificando, van a estar al menor nivel, que es al nivel de EU Restricted. Con lo cual, pongo esta nota en especial, como por ejemplo, bueno, algunos de los países como Canadá, Estados Unidos, si llegasen a ser socios, creo que hace un par de años en H2020 sí que había alguno que tenía por allí entidades estadounidenses. Bueno, pues no existe directamente, simplemente tenerlo en cuenta. Muy bien lo ha dicho también en la presentación anterior, los acuerdos bilaterales para la protección de información clasificada. En este caso va a ser de la Unión Europea con los países que quieran participar y que tengan información clasificada. Si hay background, como antes, también aplica los acuerdos bilaterales entre país y país. Ojo, porque en ese caso entonces no se podría hacer el intercambio de información. Se podría hacer cualquier tipo de programa o parte de programa, de proyecto, que no incluyese información clasificada. Es decir, se podría utilizar, por ejemplo, se podría trabajar con el Reino Unido, pero nunca con información clasificada, siempre con información, pues eso, no clasificada. Los socios, los subcontratados, etcétera, ojo con quién hacéis los consorcios. Simplemente tenerlo en cuenta. En la página de la Oficina Nacional de Seguridad, que está dentro de la del CNI, tenéis esa lista actualizada. Creo que la estamos actualizando en este momento, pero bueno, estará en breve con los países con los que podéis contar. Antes comentaba Alberto de los terceros países con los que a lo mejor podemos hacer negocios, si no, hacía mención a Marruecos. Por ejemplo, con Marruecos no tenemos acuerdo de protección de información clasificada, con lo cual, background, información clasificada nacional española con ellos, no se puede a día de hoy intercambiar. Es un ejemplo. El resto, más o menos, los países europeos están más o menos todos, no debería haber problema. Una vez más, incidente de seguridad. Vais a encontrar, aunque no lo sepáis, a gente que va a ir detrás de los desarrollos de tecnología puntera que estáis intentando llevar a cabo. No hace falta que ponga nombres sobre la mesa de países u organizaciones que van a intentar sacar esa información de forma indebida. Muchas veces es por tema de seguridad, para tener una ventaja competitiva en tema de seguridad. Muchas veces es simplemente por tema económico. Empresas que se dedican a, bueno, pues, hacer espionaje industrial. Por favor, tenedlo en cuenta, porque no solo la información clasificada que el Estado considere, sino que seguramente mucha otra información de vuestras propias empresas o, bueno, si sois universidades, fundaciones, desarrolladores, en general, debería estar securizada de la misma manera. Yo os insto a que no solo utilicéis la seguridad para la información clasificada, sino para toda la que queráis o la que consideréis oportuno. Una vez más, estamos para ayudaros. Si necesitáis un consejo, una mano, bueno, pues información sobre qué tipo de ataques se están llevando a cabo a día de hoy, por favor, contactad con nosotros. Y ahora la segunda parte, que es, vamos a hacer un breve repaso por encima del proceso de habilitaciones que vais a necesitar en caso de que tengáis información clasificada, vais a tener que llevar a cabo. Pasamos directamente. Este es un poco el proceso completo general para hacer un procedimiento de concesión de habilitación de seguridad de empresas o de habilitación de seguridad de establecimientos. Diferencia entre el primero y el segundo es que en uno vais a manejar información clasificada, solo manejarla, y en la siguiente podéis manejarla y almacenarla. Es decir, por ejemplo, una consultora que trabaje para otra empresa puede ser que utilice esa información, pero no la tenga almacenada en sus instalaciones. En cualquier caso, para pedir este tipo de habilitaciones, tenéis que rellenar un expediente de solicitud, mandarlo a la Oficina Nacional de Seguridad, nosotros, se hace una investigación, una evaluación, por supuesto, todo el tema financiero, todo el tema de pues, fiabilidad, necesidad de conocer, etcétera, etcétera. Luego va a pasar a la parte importante, que es la formación. Al final, muchos de los incidentes de seguridad aparecen por falta de formación, es una pena.
Y aquí se va a necesitar un jefe de seguridad de esta empresa para que evalúe, para que controle, para que forme al resto de compañeros. Esa formación se da también por parte de la Oficina Nacional de Seguridad, más o menos un par de veces al año. Vamos a intentar hacer una agilización de forma telemática. Por último, concesión, para que tengáis esa acreditación correspondiente. Y a partir de ahí, pues, habilitaciones de las zonas donde se va a guardar o manejar esa información clasificada, habilitaciones de las personas que van a manejar esa información y de los sistemas, la seguridad de los sticks. HPS corresponde a las siglas de habilitación de personas, habilitación de seguridad. Las ZAR son zonas de acceso restringido y, pues, la seguridad TIC. Como acabamos de decir hace un momento, el 90% de la información clasificada o de los programas que se clasifiquen van a ser a nivel restricted. Eso nos da una ventaja y es que de lo que acabamos de decir vamos a quitar unas cuantas partes. Vamos a quitar la parte de investigación y evaluación, va a ser mucho más liviana, va a ser prácticamente autoacreditación, por decirlo de alguna manera. Se va a requerir, por supuesto, la formación, se va a dar la concesión y luego, en cuanto a acreditaciones de seguridad, la zona de acceso restringido va a ser mucho más sencilla de hacer, va a ser una zona de acceso protegido, ya está. Y las habilitaciones de seguridad de las personas no van a hacer falta. El tema del envío de información por TIC, medios TIC, por supuesto sí lo tenemos que seguir manteniendo con unos requisitos un poquito menores. Vamos a ir un poquito detallando estos 4 pasos solamente para la difusión limitada, es decir, para lo que sería equivalente a EU Restricted, que es lo que probablemente necesitéis. La solicitud, simplemente carta de solicitud que nos vais a tener que enviar, un poco identificándoos como empresa, identificando pues eso, ¿no?, al oficial de seguridad que vayáis a proponer. Carta de invitación, pues eso, con las necesidades en concreto y un compromiso de seguridad firmado. No voy a ahondar, simplemente os dejo esta información, ya le echéis un vistazo y lo que me interesa es que seáis entidades públicas o privadas, luego al final de la presentación os pongáis en contacto con el departamento correspondiente, o privado o público, y cuando tengáis confirmación de que, o visos incluso, de que vais a utilizar información clasificada, que comencéis las gestiones lo antes posible. La zona administrativa de protección, lo mismo, son unas medidas muy sencillas. O sea, yo lo que quiero es quitar el estigma, quitar un poco la leyenda de que esto es algo complicado. No es complicado, es una cosa sencilla, es de sentido común, es lógico y lo único que lleva es cierta dedicación y un poquito de tiempo. Ya está, ya está. La primera vez que lo hagáis, bueno, simplemente os va a llamar la atención. Cuando estéis en 5, 10, 20 programas clasificados, será coser y cantar. Muchas de las empresas y desarrolladores ya lo están. Temas como, por ejemplo, pues eso, ¿no?, en la zona de acceso restringido, unas puertas, unos detectores, unos mobiliarios adecuados, obviedades. Designar el responsable de seguridad, eso es muy importante, lo que decíamos, que obtenga la formación adecuada y que forme a la gente que va a acceder a ese tipo de información, y redactar el plan de protección, que bueno, hay una serie de pautas. Acreditaciones TIC, lo que decíamos. Ahora la información. En la primera de las transparencias, bueno, no he hecho hincapié, pero debía haberlo hecho, que cuando hablamos de información clasificada no solo se habla de papeles, no solo se habla de información como se podía tener en la cabeza hace 50 años. Estamos hablando de cualquier material, estamos hablando de cualquier archivo que se puede enviar que sea sensible. No solo se clasifica un papel, se clasifican, bueno, pues todo tipo de materiales que sean sensibles y susceptibles de ser sustraídos y mal utilizados. Correos electrónicos, archivos de todo tipo, PDF, Word, Doc, lo que se os ocurra. Deben ser clasificados correspondientemente y deben ser tratados con la seguridad oportuna. Existen, por parte del CCN, el Centro Criptológico Nacional, también parte de nuestra empresa, de mi empresa, pues hay una serie de guías y hay una serie de productos ya avalados, ya un poco preconcedidos o aprobados, que podéis utilizar de forma fácil. Si tenéis una necesidad que no está dentro de ese catálogo, no pasa nada, simplemente se pasa a manos también de CCN para que se haga la acreditación correspondiente. Lo mismo, simplemente es cuestión de algo de tiempo, no es algo lento, o sea, perdón, no es algo rápido, lleva su cierta dedicación y, bueno, pues intentaremos hacerlo con la mayor brevedad posible, pero la cantidad de información clasificada que está generándose en los últimos años pues es ingente.
Y luego, como compromisos básicos, sí que, bueno, pues una vez más, reitero el tema de los incidentes de seguridad, por favor, estamos para ayudar. Devolver la información clasificada cuando se haya dejado de necesitar a los órganos de control o a la destrucción correspondiente. En las PSIs vienen ciertas pautas y, si no, dentro de las normas de la Oficina Nacional de Seguridad podéis encontrar cómo. Por favor, no hacer publicidad de ese compromiso de seguridad que tenéis, de esas habilitaciones específicas. Esto, aunque pueda ser, por un lado, una ventaja competitiva y os dé pie a intentar utilizarlo como reclamo publicitario, a la vez puede ser un reclamo para que actores que no se interesaban por vuestra empresa lo empiecen a estar. Con lo cual, se desaconseja enormemente el que se haga publicidad de esto. Y, por último, bueno, pues responder a los requerimientos de la Oficina Nacional de Seguridad para inspecciones de nosotros. Las inspecciones son siempre proactivas. De verdad que no se hacen inspecciones para búsqueda de errores, ni mucho menos, todo lo contrario. Lo más importante de esta presentación, los datos de contacto. Aquí, bueno, por supuesto, en la página web de CNI, dentro de la parte de Oficina Nacional de Seguridad, pues podéis encontrar cierta información, algunos de los modelos para hacer los transportes, el tema de las entidades, organismos, países con los que tenemos acuerdo bilateral actualizado. Y luego, más importante, lo de abajo, tenemos los correos electrónicos. El primero de programas internacionales es donde estoy yo. Podéis contactar para cualquier tipo de duda que tengáis directamente o a través de CEDETI, de Marina, de Maite. En sector público, quiero hacer especial mención a que en este tipo de programas hay muchas universidades, hay muchos organismos públicos que no tienen a día de hoy acreditaciones adecuadas, es decir, se está empezando, igual que en la industria, pues sí que hay muchas empresas que trabajan con defensa y ya llevan años utilizando este tipo de información. Esto es un ámbito nuevo para todas las universidades. Especial hincapié porque por la lista que hemos ido viendo, pues creemos que va a ser importante. Empresas me refiero al sector privado. Y luego, seguridad de personas, en caso de que tengáis de confidencial hacia arriba, vais a necesitar hacer las habilitaciones de seguridad pertinentes. Dejaremos la presentación, por supuesto, para que tengáis estos contactos. Si no, pues por favor apuntadlos y pues nada, estamos a vuestra disposición. Muchísimas gracias por atender. Ha sido un placer y espero pues contar con vosotros y que os salgan muchos programas clasificados o no clasificados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier, por la presentación, por los detalles tan claros que nos has dado. La presentación la vamos a circular también, así que no tengáis problema. Sí. ¿Tenéis alguna pregunta rápida para Javier? Bueno, pues sin más dilación pasamos a la última mesa, la mesa redonda. Voy a pediros que os vayáis sentando las personas que estéis en la mesa redonda, por favor. Sí, hola, eres Julián. Vamos a ir lo más rápido posible. Si quieres empezamos por ti. ¿Quieres? Sí. Me gustaría que se sentara José Tomás Romero, María Vara, María López de Andrés, Esther Salmoral, Julián Pivovar, José Manuel Colodrás y José Luis Diego. Hemos hecho un panel último y lamento mucho que sea tan tarde, la verdad, porque creo que es un panel de mucho interés. Hemos hecho un panel último de usuarios finales para que puedan cada uno explicaros cuál es su experiencia actual o futura o futurible, ¿vale?, en términos de participación en el programa de seguridad. Debido un poco al tema de viajes y demás, alguno de ellos me ha comunicado que tenía algún viaje, entonces vamos a cambiar un poco el orden de las ponencias que teníamos previstos. Vamos a empezar por Julián, que pertenece, perdón, voy a ponerlo aquí en la pantalla, al Real Madrid Next, ¿no?, si no recuerdo mal. Julián, bienvenido. Gracias. Y muchas gracias por venir a nuestra jornada. Así que el Real Madrid ha estado participando en un proyecto que se llama Safe Stadium,
y nos va a contar un poco su experiencia en este proyecto, en qué ha consistido y demás. No te has traído PowerPoint, ¿no? Lo vas a explicar. Sí, lo voy a explicar. Perfecto, pues adelante cuando quieras. Vale, gracias. Bueno, muchas gracias para organizar ese día, esa jornada. Como lo dices tú, pues nosotros a Real Madrid hace casi 3 años nos han contactado para participar en un proyecto europeo que se llama Safe Stadium, para trabajar un poco sobre el tema de amenazas NRBQ, es decir, nuclear, radiobacteriológica y químicas. Y entonces, bueno, pues lo hemos pensado y nosotros lo que nos pedíamos está de estar un estadio piloto, es decir, recibir un grupo de expertos, abrir un poco las puertas, hacer visitas, hablar con nuestro director de seguridad, que sea director de seguridad del club o del estadio, porque son 2 funciones diferentes. Y pues nos ha gustado la idea de poder ayudar un poco a definir nuevos procesos, nuevas metodologías a nivel europeo por los estadios. Y pues hemos integrado ese proyecto que ha tardado en empezar por el lockdown del COVID en 2020, muchas cosas se han retrasado. Al final el kickoff ha sido en junio 2021. Es un proyecto que tiene muchas ayudas europeas, creo que como 2,5 millones de euros, y que está con un piloto que es la Universidad de Łódź en Polonia, que lidera todo el proyecto. Hay 5 países involucrados en este proyecto. Hay entonces Polonia con la Universidad de Łódź, también tienen la Policía Metropolitana de Warszawa. Hay España, nosotros entonces, el Real Madrid como estadio piloto, y tenemos también el apoyo del Cuerpo Policía Nacional, del INTA, que es el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, y pues trabajamos todos un poco conjuntamente para ayudar a ese proyecto a definir las normas y las reglas que hay aquí en España a ese nivel de amenaza NRBQ. Tenemos también Italia, está involucrado con la Universidad Politécnica de Gemelli en Roma, y por ejemplo el próximo seminario que hacemos todos, porque nos juntamos cada 3-4 meses, será en Roma en noviembre. Hay la policía de la provincia de Bayern en Alemania, que está involucrado también en este proyecto. Y el último país involucrado es Eslovaquia, con el estadio de Žilina, que está estadio piloto como es el estadio Santiago Bernabéu. También tenemos un tercer estadio que es el estadio de Lech Poznań, que es en Polonia. Y entonces, pues el objetivo de todo eso es, hay un grupo de expertos que son casi 60 personas que trabajan en los diferentes ministros de Interior, Cuerpo Nacional de Policía de cada país, nosotros 3 estadios piloto y unas universidades que pueden desarrollar un poco los temas más NRBQ y también de proceso. Y nosotros la idea final, el objetivo de este proyecto es definir una metodología nueva que se podría aplicar a todos los estadios europeos para prevenir y anticipar y saber cómo reaccionar en un caso de amenaza y de atentados o de acto violento al tema NRBQ. Y lo que hemos hecho nosotros en abril, pues hemos recibido ese grupo de 60 personas durante 4 días en Madrid. Hemos hecho varios meetings en la Ciudad Deportiva Real Madrid, donde tenemos un auditorio en cual hemos organizado una sesión de brainstorming, de workshop. Hemos también ido a hacer una visita al INTA, que ha sido muy interesante sobre todas las herramientas que tienen y las pruebas que pueden hacer para simular ataques o cosas así con temas un poco NRBQ. Y pues hemos terminado 3 días de trabajo y para la visita y un partido del Real Madrid contra el Getafe, en cual el grupo ha podido visitar el estadio en modo off, es decir, el día antes del partido, y a ver cómo se prepara un partido, cómo preparamos todas las nociones de seguridad.
y después han podido ver cómo se pasa efectivamente, concretamente, durante el partido mismo, cuando hemos recibido entonces el Getafe, el 9 de abril, y a ver cómo pasa un poco todo la recepción de público, cómo se hacen las entradas, el control de palpación, security check de bolsos y todo eso. Y han tenido oportunidades, un grupo pequeño de esos expertos de 10 personas, a realmente seguir el director de seguridad en todas sus acciones para realmente ver en concreto en live cómo funciona un poco el estadio, y han tenido 2 o 3 horas de preguntas, muchísimas preguntas, para justamente definir un poco un catálogo de proceso de lo que es ahora y lo que nos servirá potencialmente en el futuro para mejorar un poco todas esas condiciones de seguridad. Así que un poco eso es el desarrollo del proyecto, que somos muy, muy felices de participar. Se acabará normalmente a corriente de 2023. Cuando las conclusiones de todos esos expertos van a venir en la mesa, pues nosotros como estadio piloto vamos a hacer un audit. No se sabe todavía si habría un evento más organizado en Madrid, pero lo que está seguro es que estamos involucrados después en las conclusiones como por lo menos auditores, y pues estamos muy felices de participar a este proyecto, y cualquier proyecto que puede ayudar un poco la seguridad a nivel nacional, europea, o a nivel del deporte, o simplemente de edificio público que recibe gente, pues nos interesa siempre participar, y somos muy, muy felices de estar parte de ese proyecto. Muchas gracias, Julián, por la explicación del proyecto. Si me permites, como sé que te tienes que marchar pronto, me gustaría comentarte una cosa y luego preguntarte otra. En el programa, no sé el rato que has podido estar en la jornada, pero hay una línea de financiación en el programa que hemos estado debatiendo hoy, de seguridad europeo. Hay una línea sobre protección de infraestructuras críticas, protección de grandes eventos, soft targets y demás. En algunas de esas líneas participan fuerzas y cuerpos de seguridad, Policía Nacional, Guardia Civil, etcétera, pero un papel principal lo tienen también los propios que llamamos operadores de la infraestructura, que en este caso seríais vosotros para el caso de un estadio. ¿Os podríais plantear participar en más proyectos una vez termine el que estáis terminando? Sí, totalmente. Es que nosotros, bueno, aparte de eso, en Real Madrid hemos creado hace 3 años, al mismo tiempo que nos han contado por ese proyecto, un departamento de innovación que se llama Real Madrid Next, y que es una entidad aparte del club, que justamente trabaja en 6 verticales de innovación, y una de esas verticales se llama ciberseguridad y tecnología. Entonces, para nosotros todos esos temas de la protección de personas que entran en el estadio de manera global a proteger el edificio, Estadio Santiago Bernabéu, y también, ¿por qué no, la Ciudad Deportiva Real Madrid? Pues sí, siempre nos interesa. Como lo dices tú, quizás no podemos acumular 3 o 4 proyectos al mismo tiempo, pero por cierto, por seguro, una vez que este proyecto terminará el año que viene, pues seremos muy encantados de participar en un otro proyecto con gente aquí en España y del nivel del gobierno, de todas las cosas estáticas que hay aquí. Fenomenal, pues tomamos nota todos los participantes y también los usuarios, porque os tendremos en cuenta para futuras oportunidades. Has mencionado 2 áreas muy importantes. Ciberseguridad es una de las áreas del programa, y el resto sería seguridad física, si lo quieres llamar así, de los grandes eventos. O sea que tomamos nota y os iremos invitando a más jornadas. Muchas gracias, Julián. Perfecto, gracias. Gracias. Volvemos al orden que estaba previsto inicialmente. Sandra Cerrato al final se ha disculpado, no podía asistir a la reunión porque tenía otra jornada que le ha surgido a la vez, pero nos acompaña José Tomás Romero en nombre de Sandra. Te paso esto para la presentación. Pueden pasar las slides con los botones de arriba. Bueno, José, te voy a poner tu presentación. Te voy a pedir brevedad, 5 o 6 minutos, por favor. Un segundito. Sin problema. Bueno, pues muchísimas gracias. Soy José Tomás Romero. Yo proveo asistencia técnica al Departamento de Proyectos Europeos e I+D+I de la Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad del Ministerio del Interior. Y Sandra Cerrato, además de ser la jefa de este departamento, es la coordinadora de la COU Spain, que os contaré en una de las slides muy rápidamente qué es y en qué consiste. Rápidamente, esta subdirección, entre sus
sus funciones incluye la de trabajar en proyectos europeos de I+D+I relacionados con el ámbito de la seguridad. Esto significa, entre otras cosas, coordinarnos con los servicios de I+D+I que ya hay en el Ministerio del Interior, como Policía, Guardia Civil y otros órganos. Y también bueno, pues trabajar el ecosistema para detectar las necesidades, para tener los contactos a nivel europeo y también a nivel nacional. Y también gestionamos, lideramos la COU España. Ahora os contaré en qué consiste. Aparte, en nuestro interés en la I+D+I incluye, por supuesto, adoptar nuevos proyectos de I+D, pero sobre todo adoptar tecnología útil, ¿no? O sea, nuestro objetivo no es hacer los proyectos de I+D en sí mismo, sino aprovechar los resultados, ¿no? Es el principal objetivo. Dentro del ecosistema de I+D+I en seguridad trabajamos mucho la componente europea. De hecho, somos miembros, representantes del Ministerio del Interior en varios foros europeos, de los cuales me gustaría destacar CERIS, la Comunidad Europea de I+D+I en seguridad, de la cual somos miembros y de la cual la COU Spain es el espejo nacional. Es decir, contamos en España con una red de contactos, con una red de networking de I+D+I específicamente dedicada a la seguridad. Esta red incluye entre sus miembros a las fuerzas y cuerpos de seguridad, no solo las que dependen a nivel nacional del Ministerio del Interior, sino también a todas las demás, ¿no? Policías locales, policías autonómicas y cualquier otro organismo dedicado a la seguridad. Y además incluye también a la industria y a la academia, con lo cual creamos un ecosistema completo en el que tenemos todos los actores que desde España pueden jugar un papel específico en seguridad y nos resulta muy útil para formar consorcios y también para tener un intercambio de información más allá de los propios proyectos, ¿no? Para saber qué está haciendo la industria, cuál es el estado del arte real, qué productos y servicios ofrecen en seguridad, qué cosas está investigando la academia, la universidad y los centros tecnológicos y, sobre todo, qué está utilizando las fuerzas y cuerpos de seguridad y qué podríamos mejorar. ¿Qué hacemos en particular en las convocatorias de este clúster 3? ¿Qué hacemos en particular? Bueno, gestionamos las invitaciones a proyectos que nos llegan. Aquí trabajamos conjuntamente con todos los servicios de I+D del Ministerio del Interior, básicamente Policía, Guardia Civil y los órganos que no tienen un servicio propio, bueno, pues con las personas dedicadas a I+D+I, pues por ejemplo en protección civil, instituciones penitenciarias, etcétera, con el objetivo de estar muy coordinados, de conocer qué se nos está ofreciendo, en qué proyectos estamos siendo invitados y bueno, facilitar el intercambio de información y la toma de decisión que la toma cada uno de los cuerpos, no la tomamos en la subdirección. También compartimos con otros usuarios finales algunas de estas invitaciones, no todas, porque son invitaciones que vienen dirigidas al Ministerio del Interior y que solo podemos notificar fuera de ahí en algunas situaciones específicas y, por supuesto, con el permiso de los que nos la han enviado, ¿no? de los que lideran la iniciativa. Colaboramos en la construcción de consorcios. Muchas veces gracias a estas redes internacionales, tenemos a mano a los ministerios del Interior o equivalentes de otros países europeos y que muchas veces son necesarios para completar un consorcio. Y apoyamos en la gestión de las propuestas que finalmente son aprobadas. Dependiendo de cada propuesta, pues jugamos un rol u otro que hoy, como estamos en la fase de preparación de propuestas, pues no entraremos aquí. Y unos resultados muy rápidos de qué ocurrió en la convocatoria del año pasado y qué hicimos desde el Departamento de I+D de esta subdirección. Bueno, recibimos 44 invitaciones a iniciativas de proyectos que gestionamos y que compartimos con algunos de los compañeros que están en esta mesa. Finalmente, eso derivó en 26 propuestas presentadas, de las cuales 8 han sido financiadas por un total, y este total hablo de presupuesto para el Ministerio del Interior, no para otros socios españoles u otros socios del consorcio, de más de 800.000 euros. He querido hacer un pequeño diagrama de las temáticas para que veáis que normalmente las iniciativas en las que recibimos
más invitaciones para participar suelen ser en lucha contra el crimen y el terrorismo, las que más, también bastantes en fronteras, en border management. Y bueno, realmente recibimos en todas, pero es verdad que hay ahí un sesgo. Esto no quiere decir que tratemos mejor unos a otras. Al final eso depende de las competencias de las fuerzas y cuerpos y de la decisión que finalmente ellos tomen. Esto es lo que recibimos como input, ¿no? El output luego depende de otras cosas. Y sin más, si queréis contactar con nosotros podemos tramitar esas invitaciones a proyectos y hablarlas con las personas más adecuadas en cada parte del ministerio. Simplemente pues, nos podéis escribir a co.spain@interior.es y ahí contarnos vuestras iniciativas o vuestras ideas de proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias, Joseto. Supongo que nos puedes contar un poco lo que ocurrió la semana pasada, que hubo unas jornadas en Salamanca Sí. Para Industria y Academia. Eso sería una de las preguntas que te querría hacer. La segunda es, hay gente que nos pregunta, hay dos tipos de perfiles. Unos nos preguntan cómo puedo entrar en contacto con la COU, aquí está el correo y un poco, pues eso, contarle los grupos de trabajo, cómo pueden colaborar. Hay otro colectivo que nos preguntan, llevo tiempo colaborando con la COU, he estado en varias reuniones, etcétera. ¿Cómo puedo ir un paso más allá proponiendo quizás más ideas concretas de proyecto o inclusive en la fase de preparación de los programas de trabajo, que es donde preparamos las convocatorias, cómo podéis hacer algo en conjunto? Esa sería ya para un participante más avanzado, digamos, que no solo ha participado, sino que además pues, tiene interés en proponer su propia línea de investigación en los futuros programas. Pues primero, desde la COU Spain solemos hacer 2 eventos importantes al año. Uno de ellos es la Asamblea General, que suele estar restringida a las fuerzas y cuerpos de seguridad, no solo las nacionales, también autonómicas y locales. Y el otro evento es el que llamamos las jornadas con la industria y la academia. Estas son las que celebramos recientemente, este mismo mes de septiembre, en esta ocasión en Salamanca. Y en estas jornadas juntamos a todos los miembros de la COU, tanto fuerzas y cuerpos de seguridad como industria y academia. Y son muy fructíferas porque generamos ese networking. Además, hemos recuperado la presencialidad este año y podemos poner encima de la mesa pues, las necesidades y, sobre todo, nos gusta mucho tener un espacio amplio para el café, para el cóctel, para que podáis hablar, intercambiar tarjetas y contaros de cara a cara, ¿no? De tú a tú, iniciar esas conversaciones. Todos los años celebramos estas jornadas, con lo cual, si os queréis inscribir en la COU, inscribirse en la COU es tan sencillo como enviar aquí un correo solicitándolo, pues bueno, pues estaréis informados y recibiréis la información para cuando se celebren las siguientes jornadas. Respecto a una empresa o una entidad de cualquier tipo, ¿no? Asociación, empresa, centro de investigación, universidad, que quiera participar en la COU, a un nivel más o menos avanzado, lo primero es escribirnos un correo para que os identifiquemos, contadnos qué hacéis, porque la COU está compuesta de distintos grupos de trabajo, reflejan de alguna manera las destinations del Cluster 3, pero no solo eso, ¿no? También incluyen estos grupos de trabajo otros ámbitos específicos, ¿no? Como pueden ser drones, inteligencia artificial, etcétera. Os podemos contar la actualización de grupos de trabajo que estamos también modificándola para adaptarla y, sobre todo, contadnos qué tenéis en la cabeza, porque nosotros no solo trabajamos con el Cluster 3 de Horizon Europe, también trabajamos en programas de TRLs más altos, como los fondos de seguridad interior, y también tenemos un interés muy grande en la compra pública innovadora, con lo cual casi que cualquier cosa que tengáis, ya sea producto o servicio final o ya sea iniciativa de proyecto de un TRL más bajo para desarrollar, bueno, pues si nos contáis eso nos ayuda a ubicaros tanto por TRL, digamos, ¿no? En qué punto de tecnología estáis, como por ámbito de aplicación, como tipología de empresa, y a partir de ahí podemos trabajar. La parte de contribuir a los nuevos programas de trabajo, normalmente es así que la hacemos teniendo en cuenta los intereses del Ministerio del Interior exclusivamente, que es lo que nosotros transmitimos a CEDETI, que lo junta luego con los intereses que les transmiten las empresas y otros actores, para defenderlo en Europa. Y ahí la verdad es que estamos muy, muy contentos de la labor de esa transmisión que sí que hay algunos puntos importantes que desde el Ministerio del Interior vemos, como por ejemplo que sea obligatorio contar con usuarios finales, con fuerzas y cuerpos de seguridad para los consorcios, porque si no, pues probablemente lleguemos a proyectos que no tengan mucho sentido si no cuentan con fuerzas y cuerpos de seguridad reales en su consorcio, ¿no? Creo que contesto más o menos a las preguntas. Joseto, pues eso, os animo a los que no estéis inscritos ya a la COU, que os inscribáis. En cuanto a redefinición de los grupos de trabajo,
dan cabida a todo tipo de retos en la seguridad, inclusive en el área social, si me apuras, que a lo mejor no es un tema tan tecnológico, pero efectivamente cubrís todos los ámbitos de la seguridad. Y luego es verdad que vosotros estáis participando en programas como el de Espacio, el de ICT, son otros programas complementarios, o sea que verdaderamente podéis colaborar en otros temas. Muchas gracias, Joseto.